al tema. Estamos en comunicación con el doctor Claudio Lovera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Buen día, estás? doctor. Hola, muy buenos días. Saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias, doctor, por atendernos y dispensarnos unos minutos de tu tiempo. Artículo 358, falta de acusación. ¿Qué pasa cuando el fiscal no acusa, doctor? Bueno, hay que definir primero un aspecto conceptual. Terminada una investigación, en este caso el investigador y la fiscalía puede llegar a dos conclusiones. Ujú. Que existe mérito para atribuir un hecho punible a una determinada persona, Ujú. o ese mérito no surgió como resultado final de la investigación. Conceptualmente, entonces, eso abre dos caminos: acusar o requerir el sobreseimiento. Ujú. Y la acusación, que es atribuir la sospecha de un hecho punible en concreto y señalar de que existe la posibilidad de producir prueba que determine la aplicación de la ley penal a una persona, a su vez tiene sus variantes. La legislación procesal penal permite que, aunque exista el mérito en el sentido de esta atribución en una acusación, permite resolver esa circunstancia sin necesidad de un juicio oral. Y entonces ahí entran las figuras de, siempre dentro de la variante acusación, que el caso vaya a juicio oral, o que se aplique un criterio de oportunidad, o que se aplique una suspensión condicional del procedimiento, o que se aplique el procedimiento abreviado. Ujú. Estas tres últimas opciones que existen implican una acusación, pero la legislación procesal permite resolver la cuestión sin necesidad de un juicio oral. Y luego, dentro de no existe mérito para hacer esa atribución, es el sobreseimiento, y otra vez tiene dos variantes: el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento provisional. Entonces, lo que ocurre en el caso del 358 es que pueden presentarse situaciones en las cuales el Ministerio Público no haya requerido acusación en el sentido de, o no requirió el juicio oral, o en este caso señaló que hay mérito, pero requirió una de estas formas que permiten evitar un juicio oral, Ujú. pese a la sospecha de un hecho punible, que es criterio de oportunidad, suspensión del procedimiento o procedimiento abreviado. Que son Y el conocidas juez como entiende salidas de que alternativas al proceso. así mismo. Ujú. Y ahí hay que corregir esa terminología porque causa confusión. En realidad son salidas alternativas a la realización de un De un juicio, juicio oral, sí. porque cuando hay sospecha de un hecho punible, las investigaciones tienen que ser concluidas y llegar a este grado de afirmación. Porque a veces cuando nosotros usamos la expresión salidas alternativas al proceso, parece que esas figuras permiten no investigar o ahorrarse una investigación. Ujú. El Ministerio Público no tiene esa posibilidad, está regido por el principio de legalidad procesal y tiene que agotar las investigaciones. A veces eso puede tomar pocos días porque hay investigaciones más o menos complejas. Realmente son salidas alternativas a la Al juicio. realización de un juicio oral. Lo único que te permite ahorrar es un juicio oral. Ya. Entonces un juez en una audiencia preliminar puede entender de que, conforme a lo que él observó, existe realmente mérito, y por eso usa la expresión del 358, considera admisible la apertura a un juicio, considera que es admisible discutir el asunto en un juicio oral, entonces aplica ese trámite. Ujú. Ahora bien, cuando se presenta el Ministerio Público después de los 6 meses o un año inclusive de haber Sí, investigado y dice, yo no tengo méritos, es más, tengo que presentar un sobreseimiento definitivo. sí. ¿Qué hace el juez si quiere oponerse? Dice, no, yo no quiero, no admito esto, y que se vaya al superior, en este caso al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado o el superior, porque por práctica, no sé por qué en algún momento dado empezaron a requerir los fiscales adjuntos. ¿Qué es lo que Sí. qué alternativas tiene el Ministerio Público a partir de la oposición del juez al sobreseimiento definitivo? Bueno, es buena tu pregunta y es un tema de interpretación, por eso hice toda esa introducción con respecto a la redacción del 358. Ujú. En este caso en particular, el Ministerio Público tiene esas dos opciones conceptuales que te señalé: la de
sostener una atribución de la existencia de méritos respecto a un hecho punible con relación a una persona en concreto y acusar con algunas de las variantes también que mencioné. Hay que recordar nada más que estas variantes que te permiten evitar un juicio también requieren ciertos consentimientos por parte de la persona que va a ser aplicada en las últimas dos opciones. O sea que para requerir eso necesitaría contar con el consentimiento por enviado con un consentimiento, o en su caso en particular ratificar, y ahí es donde tenemos que hacer esa labor de interpretación. Ratificar el pronunciamiento del fiscal interior. Mi lectura, revisando los antecedentes del código y también revisando lo que es, tenemos que recordar que el Ministerio Público, a diferencia del Poder Judicial, no es una organización horizontal, es una organización vertical. En este caso en particular, el fiscal general del Estado, a diferencia de lo que es, por ejemplo, la Corte Suprema respecto a los inferiores, puede dar indicaciones respecto al manejo de casos, dar instrucciones generales, dar instrucciones particulares, e incluso puede modificar en el sentido de que si le está a cargo de una investigación por su decisión y porque entiende que será mejor manejada de otra manera. No le puede imponer, pero puede cambiar el tema de un fiscal que dirija adelante un caso. Y en realidad, a mi criterio, ratificar el pronunciamiento del fiscal inferior significa de que no existe el mérito para que el caso, el mérito en el sentido de una atribución de un hecho ocurriera a una persona. Pero el fiscal general no está atado en el sentido de si el inferior opinó que el sobreseimiento debe ser definitivo. Él no está atado por ese pronunciamiento, podría requerir la otra opción del sobreseimiento, que es el provisional. O sea, esa es mi interpretación, porque en realidad en ese aspecto del código lo que está discutiendo es estos aspectos conceptuales. Se puede acusar y llevar el caso a un juicio, o no existe mérito para llevar el caso a un juicio, y no sobre la base de las subvariantes de cada una de estas circunstancias. Doctor, ¿y esa interpretación no estaría yendo contra el principio de cuando, o sea, sí se puede interpretar, pero cuando favorezca al encausado o procesado? En este caso o sea, el fiscal inferior solicitó sobreseimiento definitivo, o sea, desvincularle del proceso, y el fiscal general, mediante una construcción interpretativa, dice no, vamos un año más y vamos a seguir investigando. ¿Eso no sería ir en contra de lo que le favorece a esa persona, a ese ciudadano que está dentro de un proceso? Bueno, y ahí viene un tema que por eso es una cuestión conceptual y es muy importante tu pregunta, y te explico lo que ya hace la interpretación que te estoy, mi postura, ahora estoy comunicando. El artículo 10 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la interpretación, tenemos que tener en cuenta que en la labor de interpretación de normas jurídicas, el alcance de una norma jurídica no se determina sobre la base de la duda. Uno no puede dudar y aplicar la ley sobre la base de la duda. Uno tiene que interpretar y desentrañar el alcance. Lo que no puede hacer es de repente en esa labor de interpretación extender sin fundamentos el resultado de esa interpretación. Solamente se puede dudar sobre los hechos. Uno puede tener tres estados conviccionales respecto a la existencia de un hecho. Puede concluir a partir de la prueba que un hecho existió, puede concluir a través de la prueba que un hecho no existió, o puede concluir que existe una duda entre la existencia y no existencia. Y en aspecto de esa duda, porque se refiere a la realidad de los acontecimientos, cuando existe esa duda fáctica, la obligación es resolver lo que es más favorable para la persona sometida al proceso. Pero ese principio no opera de la misma manera en el aspecto de interpretación de normas jurídicas. Yo no puedo simplemente decir, dudo del alcance de la ley, aplico lo que es más beneficioso. No, tengo que llevar adelante todas las herramientas de interpretación y llegar a una conclusión. La ley no se aplica sobre la base de la duda. Ya, correctísimo. O sea, en realidad es una cuestión que se está discutiendo y es muy importante poner en la mesa de trabajo de por el imperio de la ley, porque así como decir yo tengo mi interpretación, tal vez otros abogados, colegas o incluso magistrados tengan
la interpretación un poco más restringida y diga, no hay dos, no hay una tercera opción, solamente dos. Así mismo coincido contigo, y en realidad lo que tenemos que buscar es que cuando alguien expresa una postura, y especialmente cuando eso proviene de agentes públicos como integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público, tienen que saber que están obligados a imponer los fundamentos. Ahí está. Lo que sí es intolerable son muchas veces pronunciamientos donde nos dicen solamente en sentido de su decisión o postura, pero no podemos identificar los fundamentos, y a esos límites de arbitrariedad son los que respecto a los cuales tenemos que pelear. Claro. Podemos no estar de acuerdo con la postura de otros, pero lo importante es que todos pongamos los fundamentos de nuestras afirmaciones. Claro, ese requerimiento con esa tercera vía o opción se tiene que fundamentar. Yo digo esto porque en realidad de esta manera construí esta interpretación. Eso es lo que tiene que estar plasmado en el requerimiento fiscal en este caso, ¿verdad? Sí, totalmente, porque también hay no conozco el caso particular que estarán tratando, pero sí, y hay posturas de la Corte en que comparto estas herramientas, como por ejemplo las prórrogas extraordinarias o los sometimientos provisionales. Realmente tienen que dejar de ser usadas a los efectos de ganar, entre comillas, un poco más de tiempo ahora. Esas no están previstas para eso, están realmente previstas para casos en particular en los cuales hubo un esfuerzo de investigación, realmente casos que pueden ser complejos, pero tienen sus presupuestos y no deberían ser utilizados y no están conseguidos para ganar un poco más de tiempo. Claro, porque se está volviendo costumbre la prórroga extraordinaria casi para cualquier hecho punible ya, ¿verdad? Desde los hechos más complejos hasta el robo de 2 o 3 kilos de carne de supermercados, ¿verdad? Y eso es realmente intolerable y no debería de ser así. Totalmente, porque se ve mucho en la práctica de que se consigue a la formulación de una imputación ya como un producto, y muchas veces se imputa y automáticamente se deja de investigar. Y después, cuando apuran los plazos de fenecimiento, se reactiva y bueno, se percatan de que no existe tiempo y empieza este mal uso de esta figura. Así mismo. Doctor, cambiando un poquito de tema así cortito, le acompañaste al ex senador Oviedo Mato al jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Sí, lo acompañé. ¿En su descargo o en la presentación de su acusación en forma oral? En realidad, las reglas de la ley del jurado contemplan la posibilidad de que la víctima personalmente pueda exponer su pretensión oralmente, que fue una sesión para escuchar a la víctima, es la figura que ellos manejan. Sí, lo acompañé. Ya. Y solicitaron la remoción de Casey y de Fermín Bogado, creo que. Sí, ya uno de los colegas, el caso del colega Álvaro Arias, presentó una acusación en representación del señor Oviedo Mato pidiendo la remoción de estas dos personas. Realmente revivimos con la declaración, con las manifestaciones de Oviedo Mato, el comportamiento muy grave de esas personas, no solamente en juicio oral, sino a lo largo de esa persecución penal y lo que generaron respecto a un ciudadano y la restricción durante largo tiempo de derechos, inclusive pérdida del ejercicio de varios de ellos. Así mismo. Gracias, doctor, por la comunicación. No, por favor. A las órdenes y saludos a ustedes. Igual, doctor. Usted está escuchando PDS. El doctor Claudio Lovera. Fíjate nomás cómo él interpreta, construye y dice, pues no soy dueño de la verdad. Pero es complicado luego de es súper complicado, ¿verdad? Muy vidrioso. Es una construcción bastante fina la que hace. Pero como dice el doctor, espera, pero para vos utilizar una interpretación de esta manera, viste que es extensiva, tenés que fundamentar. No podés vos presentar nomás el requerimiento sin decir A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Definitivamente se le agrega a todo ese tecnicismo que del cual nos hablaba el doctor Claudio Lovera, algo más sencillo, hasta, no sé, algo más sencillo, hasta ahí nomás. El que puede lo más, puede lo menos. Si yo te puedo acusar, siendo fiscal general del Estado, puedo pedir tu sobreseimiento provisional.
Y sí. Así dice. Entonces, che, pasamos todo el horario ya. Sí. Pues, ¿por qué no me avisaste, Mati? Estamos demasiado interesante, ¿verdad? Lucas está medio enfermito, ¿verdad? No la Está con mancha. tos y está con no sé qué cosa y pasó demasiada información. Vamos a dejarle reposar nomás. Y total, yo probablemente me tenga que clavar acá a la tarde, ¿verdad? O a esta Anabel, ¿verdad? Que cada vez le sale mejor, ¿eh? Antes se resistía, ahora ya no quiere más salir acá. Hasta mañana. Hasta mañana. Poder de Síntesis, la marca registrada en